a todos, aquí os traigo un ejercicio de técnicas experimentales de un examen de la UNED. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Tercela publicaron en la revista de Physics Teacher una forma interesante de estudiar el movimiento de caída vertical de un objeto bajo la acción de la gravedad. El método consiste en dejar caer en el suelo un LED, diodo de emisor de luz, azul parpadeante mientras se realiza una foto. Este LED se construye para la ocasión mediante un circuito eléctrico y se calibra con un osciloscopio. Entonces, para calibrar el LED probablemente se utiliza un potenciómetro. Bien, dice, así se mide que la frecuencia de encendido y apagado de la luz es de 30 hercios, o lo que es equivalente. Tiene un periodo de 33 milisegundos. Para determinar y registrar la caída del LED se emplea una cámara con un tiempo de exposición relativamente alto, de manera que puede observarse todo el proceso de caída del objeto en una sola imagen. Esto es lo que tenéis representado a la izquierda. Dice, en este dibujo vemos una representación de la foto que registra la luz parpadeante en diferentes posiciones en diferentes lapsos de tiempo durante la caída. A partir de esta foto se obtiene la posición del objeto durante la caída. Entonces X es la distancia que hay entre el centro de este segmento de luz y este otro centro del segmento de luz. Y por lo tanto, esta distancia es distinta en cada tramo. Bueno, esto ya lo sabéis porque esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Por lo tanto, en el mismo intervalo de tiempo, que estos serán 33 milisegundos, pues claro, aquí recorre más espacio que no aquí al principio. Bien, dice, siguiendo el método del artículo, en el dibujo se muestran dos puntos que representan una distancia igual a 1 metro. Es este de aquí. Estos dos puntos pues habrán sido previamente medidos y son 1 metro. Mediante un programa de análisis de imágenes se realiza una equivalencia entre la unidad entre los puntos de la imagen, píxeles, y la unidad del metro. De esta forma puede obtenerse utilizando ese programa la distancia X que se representa en el dibujo y que corresponde a la distancia entre los centros de las imágenes consecutivas del LED en unidades de centímetro. Entonces esta distancia que estaba en píxeles, pues gracias a este programa pues podemos ver la equivalencia en unidades métricas. Y entonces nos dan aquí la tabla donde aquí aparece el número de distancias y estas son las distancias medidas. Obviamente la primera distancia es 0, que es en el momento en que se suelta el LED, y luego ya tenemos la distancia 1,2, entre 2 y 3 2,7, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y después de este enunciado pues terriblemente largo, pues vamos a ver cuáles son las preguntas. Dice, teniendo todos estos datos, responda razonadamente a las siguientes preguntas. En fin, ahora os dejo un momento para que leáis estas preguntas. Podéis darle a la pausa. Yo ahora pasaré las otras que hay porque es de la A hasta la F. Esta es la pregunta E. Y finalmente F y G. Y ahora voy a pasar directamente, os lo habéis leído supongo por vuestra cuenta, voy a pasar directamente a resolver pues cada uno de estos apartados. El primer apartado nos dice que realicemos una tabla con los valores de X y del tiempo. Vale, esto tal como os había dicho, claro, los valores de X están tomados cada 33 milisegundos. Habíamos quedado que este era el periodo entre destello y destello, ¿no? Entonces X es la distancia entre destellos. Entonces los tiempos pues son intervalos iguales, 33 milisegundos, 67, 100. Acordémonos que claro, que 1 partido por 30, pues esto nos daba pues 33 milisegundos, pero son 33,33333 milisegundos. Por lo tanto, para redondear, pues yo he puesto 33, 67, porque sería 66,66666, y aquí nos quedaría 99,9999. Por lo tanto, pongo 33, 67, 100, 133, 167, 200, etc.
mientras que las distancias X son las que ya nos venían dadas en la tabla anterior. La pregunta dice, ¿es este valor de X igual a la distancia recorrida por el objeto? No, esto ya lo habíamos visto antes, que X es la distancia entre dos destellos consecutivos. Esto es lo que recorre el LED cada 33 milisegundos. ¿De acuerdo? Aquí os vuelvo a poner el dibujo que teníais en el enunciado y veis que X en estas pequeñas distancias y no la distancia que lleva recorrida el LED, que sería desde la parte superior. Entonces, yo he hecho una gráfica con esta tabla y vemos que, bien, nos da esta gráfica de aquí, que no se corresponde con lo que nosotros sabemos de distancia, tiene que ser proporcional al tiempo al cuadrado en una caída libre. ¿Por qué no se corresponde? Pues porque realmente X no es la distancia que ha recorrido el LED, es la distancia que ha recorrido el LED en cada pequeño tramo de 33 milisegundos, pero no la distancia desde la parte superior. Por lo tanto, obviamente, pues la gráfica no nos tiene que dar una parábola. Seguimos con el apartado B. El apartado de B nos dice, obtenga una estimación del error y discuta los posibles errores que pueden ser importantes en esta práctica. Bien, vuelvo aquí a poner la tabla de distancia entre destellos y T. Dice, a ver, el error en las medidas de X viene dada por la resolución del aparato de medida, en este caso de la conversión entre metros y píxeles. Entonces, como nuestros datos llegan solo hasta las décimas de centímetros, entonces hasta los milímetros, pues el error en las medidas de X será pues de 0,1 centímetros, esto es 1 milímetro. Y en las medidas de T, en realidad lo que nosotros hemos medido, o lo que nosotros conocemos es la frecuencia, no realmente el tiempo. Entonces la frecuencia eran 30 hercios medidos con el osciloscopio. Entonces el error estimado es de 1 hercio, porque si en nuestro osciloscopio pues podemos ver hasta los 30 hercios, esto es más o menos 1 hercio. Entonces el error en la frecuencia es de 1 hercio, pero nosotros buscamos el error en el tiempo, que es el periodo. El periodo es el tiempo que hay entre destello y destello, que es la inversa de la frecuencia. El periodo siempre es la inversa de la frecuencia. ¿Cuál es el error relativo entre dos magnitudes, ¿no? Cuando una es la inversa de la otra? Pues podríamos hacer el cálculo de derivadas, porque esto se hace con el cálculo de derivadas, la propagación de errores, pero esto a lo que nos lleva es que cuando tenemos dos magnitudes que son inversas una de la otra, es que el error relativo de una es el mismo que el error relativo de la otra. Por lo tanto, el error relativo del periodo es 1 partido 30. Por lo tanto, el error absoluto va a ser 1 partido 30 multiplicado por el periodo. Como el periodo son 33,33333 milisegundos, pues esto al multiplicarlo por 1 partido 30, que es el error relativo de la frecuencia, pues nos da 1 milisegundo. Y estos son los errores en mis medidas. En mis medidas de tiempo son 1 milisegundos y en mis medidas de distancia entre destellos, repito, pues mi error es de 0,1 centímetros. En lo que refiere a los errores importantes en este experimento, pues son los siguientes. Para empezar, pues la calibración del LED a 30 Hz con el osciloscopio debe hacerse con mucho cuidado, de modo que se ajuste realmente a 30 Hz. Y la equivalencia entre el metro medido y el número de píxeles, pues también hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no, pues todas las medidas pueden sufrir desviaciones importantes. Por lo que refiere a la calibración del LED, yo hablaba del potenciómetro para poder realmente calibrar el destello del LED a 30 Hz. Luego hay errores pues también importantes en el momento de soltar el LED, porque puede parecer sencillo, pero claro, al soltar el LED, pues el LED puede sufrir desviaciones, vibraciones, puede incluso llegar a voltearse. Claro, si se voltea, entonces ya no sirven nuestras medidas. Y por último, pues hay que tener en cuenta que la cámara que usamos, pues
debe tener un tiempo de exposición y una abertura acorde con la luz ambiental. En cualquier caso, lo mejor es repetir la práctica varias veces hasta lograr el mejor resultado, y luego puede hacerse un tratamiento estadístico con los distintos resultados que obtenemos. Es decir, esta práctica pues está diseñada para medir, supongo que ya lo hemos intuido, para medir la aceleración de la gravedad. Entonces podríamos hacer varias pruebas, tomar esos valores de la gravedad y con ellos hacer un tratamiento estadístico, tomar la media, el error en nuestra muestra, etc. Bien, vamos a nuestra pregunta C. Nos dice, represente los datos de distancia recorrido frente a tiempo en la siguiente gráfica. Obviamente yo no voy a usar esta gráfica, yo lo he hecho en el Excel. Distancia recorrida. A ver, ¿cómo hemos calculado aquí la distancia recorrida? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bien, pues tomamos la tabla anterior y sencillamente pues vamos añadiendo estas distancias que hay, estas x, sencillamente hay que irlas añadiendo. Entonces, si yo cojo 0 más 1,2, pues mi primera distancia es 1,2. 1,2 más 2,7, 3,9. Esta es la distancia desde el inicio. 3,9 más 3,9, pues esto me da 7,8. 7,8 más 4,9, pues obtengo el 12,7 y así sucesivamente voy añadiendo los pequeños intervalos y voy obteniendo todas las distancias. ¿Y qué sucede cuando yo represento estos datos en una tabla? Pues justamente lo que sí que estábamos esperando, que nos saliera una parábola. Claro, este tipo de problema hay que leerlo muy bien desde el inicio porque la gente está tentada a coger x y t directamente y hacer la tabla, y luego cuando no sale la parábola, que ya hemos visto que no nos salía, con x, t no nos salía la parábola, pues luego entonces la gente se queda pues como un poco desconcertada, y esto siendo solo la primera pregunta, las primeras preguntas de este problema. Si lo analizamos con calma nos damos cuenta que es esta la tabla que nos tiene que dar la parábola y no la de xt. Vemos que hay algún resultado que se desvía un poco, pero bien, esto nos da prácticamente una parábola, que precisamente es lo que nos pregunta en D. Pregunta D nos dice, ¿qué tipo de función ajustaría mejor a estos datos? ¿Coincide con la teoría conocida? Pues sí, una parábola del tipo y igual a ax al cuadrado, es decir, centrada con el eje en el eje de ordenadas. Y sí, ya que la caída libre viene dada por esta ecuación, que es y igual a un medio de gt al cuadrado. Claro, porque es una caída libre, no disponemos de velocidad inicial. Y otro punto clave aquí es que estamos midiendo las distancias y positivas yendo hacia abajo. Por eso no pongo yo el signo negativo. Estamos tomando las distancias y pues hacia abajo positivas. Por lo tanto, aquí no voy a poner menos un medio de gt al cuadrado, sino lo voy a poner en positivo. Antes de pasar a la pregunta E, se me ocurre que con la tabla anterior y con la gráfica anterior, pues lo que podríamos hacer directamente es hacer una regresión lineal con la distancia respecto a t cuadrado. Distancia t cuadrado. Hacemos una regresión lineal. Entonces, esto nos daría la mitad de g, la mitad de la aceleración de la gravedad. Esta tabla que vemos aquí, pues está con t al cuadrado. Mucho ojo porque, claro, para que no me salieran 0,0000 en todo el rato, pues lo que he hecho es poner los valores, ¿vale?, multiplicados por 10.000. Por eso en esta parte de aquí nos pone que el tiempo está en 10 a la menos 4 segundos. ¿De acuerdo? Entonces esto en realidad sería, por ejemplo, el 11 este de aquí serían 0,0011 segundos. Se entiende, ¿verdad? Sencillamente todos estos valores, para pasarlos a segundos, realmente hay que dividirlos por
10.000. Pero claro, entonces me saldría una tabla con 0,00 y esto es lo que yo no quiero. Por eso he puesto que estos tiempos son 10 a la menos 4 segundos. Están en segundos, pero multiplicados por 10 a la menos 4. Perdón, están en segundos, pero multiplicados por 10 a la 4. Por eso pone que estas medidas están en 10 a la menos 4 segundos. Entonces yo me hago una tabla, que es la que aparece a continuación. Es esta de aquí, esta tabla. Veis aquí sí que ya le he puesto pues, en segundos, es decir, 11 es 0,0011, 45 es 0,0045, que he puesto todos los valores. D, lo que es X es T, y lo que es Y, las ordenadas es D, en centímetros. Y luego me he hecho la columna de las X al cuadrado y las columnas de las X por Y para poder hacer mi regresión lineal. Hago los sumatorios que me van a ser muy útiles para hacer la regresión, los sumatorios de todos los valores de t cuadrado, acordémonos que mi x es la t cuadrado, pues me da este valor de aquí, el sumatorio de todas mis distancias es este de aquí, y luego el sumatorio de todas las distancias al cuadrado, el sumatorio del producto x por y, que sería d por t cuadrado. Entonces, con todo esto voy a proceder a hacer mi regresión lineal. Bien, he cortado la tabla, de modo que solo nos quedan los sumatorios, que es lo que nos vamos a utilizar para hacer la regresión. Entonces, para encontrar la pendiente tenemos esta fórmula de aquí. En algún otro ejercicio me habréis visto utilizar otra fórmula. Bueno, son fórmulas todas equivalentes. Para variar y además porque esta resulta algo más cómoda, pues ahora voy a utilizar estas fórmulas de aquí para hacer la regresión lineal, pero son absolutamente equivalentes a las que habréis visto si habéis visto mi otro ejercicio de tratamiento de técnicas experimentales, tratamiento de datos. Entonces, sencillamente sustituimos en la fórmula los valores que tengo en la parte superior. N es el número de medidas, que son 17, y obtengo este resultado de aquí. Acordémonos de ser coherentes con las unidades, dado que las ordenadas estaban en centímetros, yo lo que obtengo aquí son 493,4839, etc. centímetros partido por segundo al cuadrado. Y mi ordenada en el origen, pues tiene esta fórmula de aquí, donde veo que he puesto B, pero voy a cambiarlo por M, porque es la pendiente. Entonces introduzco, pues, sumatorio de I, que es 901,6, la pendiente, que la he encontrado ahora hace nada, y el sumatorio de X, que es 1,6621, dividido por el número de medidas, que son 17. Y aquí me sale, pues, mi ordenada en el origen, que, como muy bien sabemos, tendría que haber sido 0, pero bueno, sale 4,787 centímetros. Sale una cierta desviación. Entonces calculo además el coeficiente de regresión, R, y como veis me sale 0,99688, entonces es una buena regresión. Acordémonos que cuando R se acerca a 1, es que el coeficiente de correlación se acerca a 1, pues esto es que mi regresión pues es bastante buena, se acerca mucho a lo que es una recta. La mejor recta de ajuste, como acabamos de ver, es esta de aquí. Y si comparamos con la fórmula conocida para la caída libre, de un medio de G, aquí veo que me he descuidado aquí el T al cuadrado. Como la distancia inicial pues es 0, pues sencillamente me queda un medio de gt cuadrado. Esto ya lo hemos visto hace un momento. Precisamente hemos hecho este apartado que no es del examen, precisamente para comprobar que realmente una parábola se ajusta mucho a la gráfica que hemos visto antes, haciendo una regresión lineal con t cuadrado, obviamente, haciendo una regresión lineal con t cuadrado. Entonces vemos que un medio de g se corresponde con los 493, etcétera, centímetros segundo al cuadrado,
Por lo tanto, G es el doble, que es 986,96 centímetros por partido segundo al cuadrado. Esto me da 9,87 metros partido por segundo al cuadrado. Lógicamente no voy a dar tantas cifras decimales porque de esta precisión no la tenemos. Entonces nos queda 9,87 metros partido por segundo al cuadrado, que es un valor, pues, que por lo que sabemos bastante acercado al resultado que conocemos, que es en torno a 9,81, nos da 9,87. Teniendo en cuenta que por el número de cifras significativas que tenemos, en realidad me tendría que haber quedado en 9,8, pues realmente nos da la cifra que buscábamos. Todo este apartado pues ha sido un poco improvisado, que no forma parte del examen, pero es para que pues, veáis que haciendo una regresión lineal con t cuadrado y la distancia, pues realmente se ajusta la gráfica a una parábola. En este caso, obviamente, repito, si cogemos como abscisas t cuadrado, entonces se ajustará a una recta. Pero el caso es que se ajusta perfectamente a la fórmula de la caída libre. Aquí tenemos la recta esta de la que he hecho la regresión. Obviamente hay programas que en vez de hacer una regresión lineal te permiten directamente hacer con t cuadrado una regresión parabólica, una regresión cuadrática, que hubiera sido pues lo óptimo directamente con la distancia t cuadrado, pues con un programilla pues hacer la regresión cuadrática. Nosotros, repito, hemos hecho la lineal cogiendo como variable independiente t cuadrado.